está, ¿no?, preocupado por temas como, ¿no?, la visualización de datos, por temas como el juego, por temas como la comunicación, la relación entre arte, ciencia y nuevos medios o tecnología, entiendo. Y Abelardo está aquí, le hemos invitado a venir a la escuela por dos razones fundamentales. Primero, porque se enmarca dentro de un ciclo de actuaciones más amplio que estamos llevando a cabo en la exploración industrial, en colaboración con Medialab Prado. Es un ciclo que tiene que ver con la preocupación o con el interés en explorar el mundo de la visualización de datos. Habrá en la última quincena de junio un taller largo de 2 semanas que haremos en colaboración con Medialab Prado. De aquí a esa fecha de junio pues estamos llevando a cabo varias conferencias, talleres, mesas redondas, tanto nosotros como Medialab para preparar ese taller sobre visualización. La conferencia de hoy de Abelardo está encuadrada en ese marco de visualización de datos. La siguiente que tendremos será en abril, el día 13 de abril, en torno al tema del Open Data, ¿no?, de los datos abiertos, que tan importante es ahora. La segunda razón, o una segunda razón por la que Abelardo está aquí, no es porque sea físico como yo, sino porque en esta escuela estamos especialmente también preocupados por, vinculado a la visualización, tratar de ver, ¿no?, visualización, juego, simulación, ¿no?, todo esto, ¿no?, no es exactamente, yo no soy un experto, ¿no?, la vinculación que tiene, pero estamos intentando ver cómo pueden ser herramientas o cómo son de hecho herramientas ya fundamentales en la gestión empresarial. Esto es una escuela de negocios, formamos personas que van a dirigir o van a estar involucradas en la gestión empresarial y consideramos que, ¿no?, que las herramientas de la visualización son imprescindibles en cualquier gestión empresarial en estos momentos. Pero es más, y es lo que Abelardo va hoy creo a explicarnos, no se trata solo de visualizar, no se trata solo de recibir un impacto de algo, ¿no?, terminado y acabado, ¿no?, sino que si en esa visualización intervenimos, si en esa visualización actuamos como actores, el marco cambia radicalmente y por tanto probablemente la eficiencia de esa herramienta o de ese marco se multiplica. Eso entiendo que es parte de lo que Abelardo hoy nos va a contar, cómo incide que nosotros seamos actores, seamos jugadores en el ámbito de una visualización, y eso es por lo que nos interesa en este espacio, que es en esta escuela, ¿no? Esa es la segunda razón. Habría más, cuando termine Abelardo su charla, seguro que habremos encontrado otras 10 razones por las que es evidente que él tenía que haber dado esta charla aquí hoy, ¿no? Nada más, gracias de nuevo por haber, ¿no?, venido a escucharme y te dejo, Abelardo, con el micrófono. Bueno, gracias. Bien, pues muchas gracias, Carlos. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, salvo eso de que no me gusta el juego, tengo que corregirlo. Realmente no me considero un buen jugador. Jugador, por supuesto, como creo que lo somos todos y continuamente, y de hecho eso es de lo que vamos a estar hablando en esta sesión. Muchas gracias a la escuela por haber propiciado este debate, haber abierto las puertas a los temas que quiero presentar, en los que no vamos a incidir solamente en el marco en el que esta sesión tiene lugar, que es la visualización, el cómo estamos efectivamente atravesados continuamente por datos, por información que configuran, que nos definen, que nos representan y que hay que, por tanto, visualizar para saber realmente dónde estamos y qué estamos haciendo y cuáles son las consecuencias de todo lo que hacemos, sino también otro aspecto, otra forma de ver este contexto, que es el que precisamente nos define a nosotros como actores. Creo que la mejor definición que nos define a todas las personas que participamos, que nos involucramos en procesos, proyectos, de cualquier naturaleza de la que sea, continuamente hoy, en estos años, incluso creo que esto es algo que se viene configurando a lo largo de toda la historia del siglo XX, es el marco del juego, el que nos define a todos como jugadores, como personas que nos implicamos en unas condiciones que quedan mejor definidas que con respecto a ningún otro escenario, con la expresión de situación de juego, entorno de juego. Es decir, vamos a intentar unir en esta hora dos mundos en un principio alejados, como el de los datos que objetivamente nos están retratando y representando, por un lado, y por el otro lado,
el conjunto de el espacio inmaterial de nuestras acciones que nos definen como actores. Es decir, el universo de lo factual, que es el universo que estamos representando con una precisión cada vez mayor a través de las técnicas necesarias y exigibles de la visualización de datos, con el universo inmaterial y de incertidumbre que genera un espacio de jugadores. Hay que pensar que una situación de juego es esencialmente una situación que reúne a personas. Un juego es un conjunto de personas que acuerdan estar relacionadas a través de un juego. No es, por tanto, no tiene un soporte tecnológico, no tiene un soporte factual, es simplemente un acuerdo coyuntural, son simplemente personas. Entonces vamos a intentar tratar de unir el mundo de lo material que nos tipifica y nos identifica hoy, que son los datos y la información y sus visualizaciones, con el mundo de incertidumbre, característica en el fondo del humano y de lo que es capaz el humano, que lo resume hoy, y creo que esto es una cualidad antropológica del siglo, el juego. Entonces, quiero insistir en esta paradoja. Vamos a unir en esta paradoja, y lo voy a hacer de hecho con una especie de juego para empezar, digamos, jugando y para entender realmente el meollo del asunto. Imaginad que tuviera aquí una pelota y que os la lanzara a vosotros y que os pidiera que la persona que la recibe, alguien tiene que recibir la pelota, dijera, la he recibido, y que a continuación la volviera a lanzar a otra persona de la audiencia y que esa persona también insistiera, dijera, la he recibido. Y que en este juego de la pelota virtual estuviéramos jugando con este balón invisible durante un tiempo, unos minutos. Estamos dispuestos a jugar. Esta es una de las claves. Somos jugadores y entramos, compartimos enseguida estos espacios de ficción compartida, suspendemos las rutinas, los mecanismos, digamos, que sostienen la realidad, lo que estamos acostumbrados, y estamos dispuestos a cambiar el registro y a entrar en nuevas lógicas con el afán de a ver qué pasa, explorar. Este es un motor entre las personas. Estamos dispuestos a cambiar las reglas o a entrar en estados de suspensión de reglas distintas. Imaginaos que este proceso que he dicho lo grabáramos, como estamos grabando esta sesión, y que dentro de unos días, con el registro, identificáramos las voces que van diciendo he recibido un balón e hiciéramos una representación, una visualización de ese juego. Imaginad que mapeáramos las personas donde estamos sentados y que hiciéramos circular, pues trazáramos flechas que guiaran, que señalaran el camino de ese balón entre unas personas y otras. Tendríamos una visualización de un proceso invisible, del movimiento de un balón invisible, que podría ser presentado a un espectador hipotético que vería, que no tendría capacidad de discernir si ese balón existió o no. Realmente esta es la naturaleza inmaterial del juego. Estamos hablando de una visualización de un proceso totalmente artificial, únicamente producido por una situación codificada de personas, en contraste con herramientas que están constantemente visualizando los parámetros que nos definen o que tipifican cada una de las acciones que hacemos en nuestra sociedad, en nuestro estar digital hoy. Esta es la tensión que veo que existe cuando unimos los universos de juego y los universos de representación. Podemos hacer una visualización de un mundo, de un conjunto totalmente artificial de datos, como puede ser un juego, y esta visualización puede tener todas las trazas, puede simular exactamente una visualización de un proceso real. Creo que ahí hay un punto de contacto y de tensión entre los dos mundos. El mundo de juego es un mundo codificado que genera constantemente visualizaciones que se van a parecer mucho a las visualizaciones que estamos generando de nuestros propios procesos en tanto que actores en el mundo real, en todos nuestros intercambios. Y esta es una frontera entre lo real, factual, y lo virtual, juego, que nos puede acercar a un campo de creación, expresión, representación muy fructífero. Es decir, el complemento de la visualización son unos espectadores, jugadores que van a intentar descifrar el proceso visualizado en tanto que jugadores. Imaginaos, si no, a esa persona que está visualizando el proceso y que intenta averiguar cómo era esta pelota. Imaginaos las flechas
conectando a unas personas con otras. Imaginaos que en algún momento alguien se pusiera a jugar con las reglas del juego y previendo que la pelota va a ir a la otra esquina, grita también yo la he recibido y que hubiera en la grabación 2 personas que recibieron a la vez ese balón invisible. Imaginaos cómo vería en la visualización una persona, pero aquí ¿qué ha pasado con este balón? ¿Será un balón muy gordo que lo han cogido 2 personas a la vez? En la recepción de una visualización hay un agente, un espectador en constante descodificación y que se va a presentar con las armas, las estrategias y las operaciones de una visualización. Es, como veis, una parcela interesante, estimulante, pero también confusa. Yo creo que es una frontera entre lo real y lo ficticio que nos puede confundir o desinteresar desde un principio. Sin embargo, voy a intentar argumentar que está en el núcleo de que seamos generadores de datos como lo somos y de que estemos constantemente entendiéndonos y descodificándonos como los jugadores se descodifican unos frente a otros. Voy a hacer un pequeño repaso, por ejemplo, de cómo los juegos y los datos realmente tienen mucho en común y cómo las situaciones de juego necesitan los datos para tener lugar. Pensad, por ejemplo, en los registros de partidas de ajedrez que contamos como archivos. Son los partidos, existen desde el siglo XV partidas registradas, o pensad en las partidas registradas del juego como el Go, que desde el siglo II después de Cristo tenemos también un archivo, y todo lo que han propiciado, en particular esos almanaques son los que han posibilitado el desarrollo de inteligencia artificial simplemente por esa visualización de ese conjunto de patrones. Fijaos después en la necesidad continua de los que juegan de representar constantemente esa actividad codificada. Pensad, por ejemplo, en los niños que están en una situación de juego y que están continuamente explicándose qué es lo que están haciendo. Están continuamente extrayendo datos sobre cómo está evolucionando ese juego. Pensad también en la comunicación del juego profesional, en el aspecto de las estadísticas de los jugadores y en cómo todos los eventos que tienen lugar en una liza deportiva profesional quedan registrados inevitablemente. De hecho, en la propia historia de la difusión y propagación de los deportes hay agentes como este periodista deportivo que popularizó el béisbol en los periódicos norteamericanos y que no lo introdujo solo con los relatos, las narraciones características de un conflicto, sino con un componente adicional. Él venía del mundo del cricket y dijo, hay que añadir la visibilización de los datos de los jugadores y del desarrollo de una partida que tiene lugar en el cricket, en el béisbol. Y esto abrió un universo de estadísticas del que somos claramente conscientes. Todos hemos visto un partido de baloncesto, por ejemplo, y escuchamos y vemos esa retransmisión no solo con lo que está ocurriendo, sino con datos que constantemente nos informan sobre el rendimiento, sobre los parámetros de los distintos jugadores. Es decir, el mundo de la visualización lleva funcionando, lleva en marcha, acompañando al mundo de los deportes y al mundo del juego. Y esto es algo particularmente llamativo y, de hecho, desde el punto de vista del juego, necesario. La situación excepcional del juego necesita estar acompañada de datos que actualicen continuamente esa suspensión. Es decir, tienes que estar continuamente recordando que estás jugando. Esa es una de las claves. El juego es un estadio excepcional que va a propiciar actitudes excepcionales también en las personas que van a estar dispuestas a participar de una forma excepcional, y estas personas tienen que ser conscientes de que ese estado suspendido está activo en el momento de ellas actuar. Es decir, hay que recordar cuando un juego está en marcha que ese juego está en marcha. Fijaos en estos dispositivos que son llamativos, que los tenemos hoy totalmente olvidados, que son estos armarios de representación de los partidos de béisbol que se colocaban en las calles de Estados Unidos. Esta es una calle de Nueva York, los Playograph, que recibían por telégrafo los datos del partido de béisbol y que contaban con 3 operadores que iban anotando en estas pizarras la retransmisión en esta forma, que es claramente una visualización mecánica analógica,
para estas audiencias. No sé realmente cuál es el porqué de estas audiencias tan masivas y el entusiasmo que acompañaba, el entusiasmo del que formaba parte del deporte y que acompañaba el entusiasmo económico de estas sociedades, ¿no?, Estados Unidos en la década de los años 10 en explosión, o si era también el movimiento inevitable cuando pensamos en relación de juegos y datos, que son las apuestas, ¿verdad? Ved también, estas visualizaciones son características también de las situaciones de deporte profesional hoy. Cualquier partido de fútbol está reproducido en webs recogiendo los datos. Cualquier partido de fútbol se recogen todos los eventos, faltas, cambios de jugador, goles, etcétera, y pasan a ser mapeados en su representación analógica en sitios web, pero aún mucho más. Yo creo que todos habremos visto estas visualizaciones que nos proporcionó el periódico digital La Información después de los partidos del Mundial, donde no se transmitía solo la dinámica, la linealidad del encuentro, sino estadísticas adicionales del tipo de las que hemos hablado en relación a los jugadores de baloncesto, etcétera. En este caso lo que se retrata son esas figuras que aparecen en un juego y que no tienen análogo en otros contextos. En este caso, por ejemplo, la inteligencia de equipo. Cuando una de las preguntas clave que está detrás de todo juego es quién juega, porque no jugamos realmente nosotros, jugamos formando parte de equipo o jugamos nosotros en un disfraz de jugador, que puede ser jugador competitivo, jugador explorador, etcétera. Desde luego, la inteligencia de grupo, la inteligencia de equipo, es característica de los estados de juego, y todo el aficionado, por ejemplo, a uno de estos deportes lo puede reconocer en directo en el transcurrir de esa liza del encuentro deportivo. Para los que no están en esa sintonía, los que no dominan el juego, los que no son espectadores habituales de uno de estos encuentros, estas visualizaciones proporcionan ese acceso a lo que realmente está ocurriendo en el juego. Es decir, el papel central de este jugador, quizá alguien con buen ojo lo podría haber detectado en un primer momento, quizá a alguien que no podría haberlo visto, la visualización se lo va a proporcionar. Es decir, la visualización en este contexto es una traducción de aquel conocimiento intuitivo del jugador en los sistemas de juego. Fijaos además que los sistemas de juego, como situaciones altamente codificadas que necesitan estar repitiendo continuamente en los vocabularios de juego, estamos jugando y definimos este juego con ciertas reglas y ciertas palabras mágicas, no ocurre, no ocurre solamente en el campo, sino ocurre en todos los relatos de lo que ha ocurrido en el campo. Es decir, el juego no ocurre en el campo o en la pantalla. El juego es un estado que modifica todos los relatos del mismo juego, en tanto que es una situación codificada que requiere de todo un universo, digamos, cultural, un universo de referencias adicional. Esta visualización, de hecho, lo pone de manifiesto. Estamos en una visualización de The Guardian, también los partidos del Mundial, y lo que retrataban, lo que visualizaban eran los tweets después, a medida que tenía lugar cada uno de los partidos del Mundial. La visualización nos permite darle al play permite darle al play o explorar la línea de tiempo mientras tenía lugar el partido, que es lo que se estaba diciendo en la red. Es decir, uno puede explorar la locución colectiva que tenía lugar entre los usuarios de esta red social, Twitter, a medida que el partido tenía lugar. Y lo característico es que solo con esta visualización, es decir, solo recogiendo las palabras clave de lo que se está diciendo mientras ocurre el juego, uno reconstruye todo el relato del juego. Esta es la interrelación tan especial, tan característica que hay entre los sistemas juego y los sistemas visualizables. Los sistemas juego son visualizables por naturaleza, porque son sistemas resultantes de pura codificación. Entonces la pregunta es, ¿no será que los sistemas visualizables también responden a una lógica de juego que está por detrás? Pensad también que los sistemas de juego exigen, se cuentan desde un principio también a espectadores que van a compartir claves con ese sistema de juego. Estas son unas visualizaciones de cricket que se introducen en los partidos a medida que estos tienen lugar. Es decir, visualizaciones en tiempo real de lo que está ocurriendo. Y son visualizaciones destinadas precisamente a los espectadores
que se les asume que están dentro ya de la situación de juego, es decir, comparten ese código lingüístico y van a utilizar esta información para descodificar mejor, para complementar, para enriquecer su mirada sobre lo que está ocurriendo. Esta, digamos, creo que es una clave muy interesante. Si consideramos visualizaciones, si consideramos aquellos sistemas representables como sistemas de juego y a nosotros como jugadores, estaremos planteando las visualizaciones como enriquecedoras de nuestra participación en tanto que jugadores de ese sistema de juego. Es decir, creo que el núcleo difuso, como os digo, de lo que intento contar es que las visualizaciones se acercan mucho a los sistemas de juego y nos plantean la posibilidad de encararlas desde la óptica del juego para dar el salto desde la distancia de intelección de tipo lectura, la distancia del informe, que es característica de la visualización, a la distancia áptica, digamos, del interactor, del jugador. Es decir, el salto de la visualización al juego es el salto de la lectura a la participación. Sabemos que el juego introduce mucho más que participación, introduce mundos ficticios, introduce entretenimiento, introduce lecturas que no pueden estar dirigidas hacia lo que la visualización puede querer contar. Pero, sin embargo, el juego es el sistema operativo en el que se mueve el jugador y la tesis es que todos somos jugadores al ver estos sistemas. Fijaos que estas son herramientas mucho más sofisticadas para hacer lo mismo que hemos estado viendo. Eventos deportivos registrados minuciosamente para construir herramientas, en este caso un conjunto de herramientas para los propios generadores de esos eventos deportivos. Estas son suites de herramientas que hay para entrenadores, para jugadores, para agentes de jugadores, etcétera, que monitorizan y reflejan, crean la radiografía del jugador, del proceso de juego para formular pues, hipótesis objetivas y de valor, ¿vale? De valor. Esta herramienta precisamente la crea Bloomberg y la distribuye precisamente uniendo su inteligencia en el análisis financiero volcada a la inteligencia de análisis de eventos deportivos. Es decir, aquello que precisamente va a ser objeto de interés de las visualizaciones de datos, de repente recibe las mismas herramientas que van a desencriptar, que van a descodificar esos procesos, van a descodificar también los procesos del universo del deporte. Fijaos también que no solo son herramientas para los para los agentes involucrados, sino son herramientas que soportan una segunda capa de juego, en este caso los fantasy sports, ¿no? Los análogos pues, a la liga marca, ¿no? Aquellas ligas ficticias y paralelas entre usuarios que reflejan la puesta en valor de todos estos datos. Es decir, ese proceso de relación del jugador o del aficionado con las situaciones de juego. Es decir, cuando vemos un partido y somos aficionados, estamos participando también en ese proceso de juego. Los videojuegos repiten esta estructura. Esencialmente, muchos videojuegos son interacción continua y persistente con datos. Esta es, por ejemplo, una de las pantallas de un juego masivo multijugador online, el O-Game, en el que el jugador es enfrentado simplemente a tablas de datos provenientes de bases de datos como las bases de datos web. No hay ninguna interfaz de movimiento, es puros datos. Es como si fuera a navegar entre hojas de Excel, en este caso vistas vistas como salidas PHP de una base de datos. El jugador, entonces, de videojuegos está claramente interaccionando continuamente con números, con visualizaciones, está en un proceso de acción y reacción con esos datos que parametrizan tanto lo que está ocurriendo en el sistema de juego como lo que él está haciendo. El universo también de videojuegos y de visualización de datos tiene un punto de encuentro muy intenso en lo que se conoce como las métricas de juego, las game metrics, donde el objeto es precisamente mapear qué está haciendo el jugador. Aquí el problema es, hemos construido un juego y tenemos a alguien que está interactuando con nuestro sistema de juego
y queremos simplemente ver si está funcionando, si la conexión funciona. Pensad que la industria del videojuego es una industria sobre las experiencias del usuario. Si el usuario no entra, no conecta con esa experiencia, el juego deja de funcionar y no hay negocio. Por tanto, evaluar, medir y detectar esos fallos, esas desconexiones entre el jugador y el sistema juego es crucial para la industria y de ello se ocupan las métricas. En este caso, distribuidoras de juegos como Steam evalúan los tiempos en los que los jugadores están en cada nivel, las horas que han dedicado al juego, para detectar esos puntos, esos niveles que no funcionan. Es decir, visualización de datos para el diseño de niveles, para el diseño de videojuegos. Pero también lo que se intenta explorar es esa pregunta de quién juega o por qué jugamos, por qué un jugador que está en un momento frente a un videojuego está jugando. Es una pregunta importante para el diseñador de videojuegos porque le tiene que entregar esa experiencia que está en principio expectando. Esta transparencia que os muevo, estos gráficos, responden a una investigación más del mundo académico sobre este análisis de datos, este análisis de métricas, en la que la pregunta es precisamente cómo modelar al jugador. Los datos de partida eran todas las estadísticas de un juego masivo como World of Warcraft y la pregunta era cómo extraer de esos big data, de esa gran base de datos, una lectura sobre los tipos de clanes, el tipo de organización social que está teniendo lugar. Es un artículo que ha tenido su recorrido por cuanto se atrevía desde la visualización de datos y desde la métrica a evaluar esas estructuras espurias, digamos, esas nuevas lógicas que ya no son solo de equipos, sino son de clan, es decir, equipos mucho más efímeros, que tienen lugar en estos mundos de juego. Es decir, la pregunta que decíamos, ¿quién juega?, es una pregunta crucial cuando nuestro negocio es generar experiencias de juego. En el mismo diseño, esta es otra visualización y la pongo por lo interesante que es, no solo se mapean ya los tiempos, sino los espacios donde juegan, donde mueren los jugadores en un nivel. Veis aquí que esto es información realmente interesante para un diseñador de niveles para ver si todo está realmente funcionando como debe. Y es el mismo lenguaje que vamos a estar encontrando en visualizaciones de datos de otros problemas. Pero no solo hablamos del interés de estos datos para el diseño, sino el interés de estos datos para el propio jugador, y este es un punto que quizá nos interesa más. Si estas visualizaciones, estos heatmaps, son entregados a un jugador en el tiempo, en el momento en el que está jugando, probablemente aumentará el valor de su experiencia de juego. Es decir, imaginad que estáis jugando en un nivel y que en un momento le dais a una tecla para ver, pero a ver, realmente aquí la gente por dónde ha ido. Y ves que todo el mundo se ha movido en una zona en la que tú no estás. Realmente vas a obtener una información adicional que va a mejorar, va a incrementar el valor de tu experiencia, y en tanto que tu experiencia es puramente con una colección, está correlacionada íntimamente con una colección de datos igual que la de todos tus predecesores. Esto es muy interesante porque todas las operaciones en un espacio de juego, pese a aunque puedan provenir de un individuo, nunca son individuales, siempre son colectivas. No hace falta estar jugando en un equipo o estar jugando conectado en una sala de juegos. Incluso los juegos del individuo máquina tienen un contexto comunitario en el aspecto de que todo jugador está constantemente contrastándose, midiéndose implícitamente por esta lógica de juego con otras experiencias de juego y con otros jugadores que haya podido conocer en su vida. Esto es un dato muy interesante en cuanto que las visualizaciones reflejan nuestra esencia colectiva y los juegos son jugados desde esta igualación como jugadores en el sistema juego. Y otra visualización muy interesante en la misma clave de los heatmaps. Un mapa que recoge los disparos va a proporcionar una información muy valiosa sobre los lugares en los que tiene lugar el juego. Es decir, todos los eventos en un juego son registrables, como viene ocurriendo en toda la trayectoria del deporte profesional, como ocurre con el juego de los niños y como ocurre claramente en los videojuegos. Y esta es una información de valor para perpetuar el estado de juego, es decir, para propiciar, para
propiciar continuamente la conexión e impedir la desconexión y para dar un valor añadido a la experiencia del jugador. Hemos visto entonces que datos y juegos están íntimamente relacionados, pero esto creo que no responde a la pregunta de por qué los juegos pueden ser un lugar de interés para el proyecto de la visualización de datos, puesto que al fin y al cabo tenemos un lugar, pues que es un lugar, los juegos como generadores de datos, pero nada más. Pero nos perderíamos la mitad de la película si no consideramos el papel destacado que el juego como productor ha tenido en la historia desde comienzos del siglo XX. Es decir, una hipótesis que creo que es argumentable y defendible es que en el siglo XX el juego pasa a ser el elemento que sustituye a la máquina como imagen de producción y de progreso. Vete esta imagen, por ejemplo, de unas regatas universitarias en Yale, en el que se muestra claramente cómo la fuerza de los remeros organizados supera, adelanta a esos barcos de vapor que casi parecen asmáticos. Es decir, esta es la imagen de un nuevo orden que va más allá de las posibilidades de la tecnología y que tiene que ver más bien con las posibilidades del trabajo organizado, de la ordenación que propician los sistemas de juego. De hecho, este psicólogo analizó y parametrizó y definió este estado de flujo en el que se encuentra un jugador cuando está conectado totalmente con el juego. El estado de flujo sería ese estado en el que se produce una convergencia de todas las capacidades del jugador con todas las capacidades sistémicas de respuesta del juego. Es decir, hay una total compenetración entre acciones y reacciones, de forma que ese estado aparece como el estado máximo en el que alguien puede responder a un sistema complejo como el de un juego. Un estado máximo que ya se aplica a otros estadios, es decir, trabajando podemos estar realmente en estos momentos de flujo si por alguna razón estamos totalmente conectados con el desarrollo en tiempo real y la repercusión de lo que estamos haciendo. Y se puede aplicar, es una experiencia que todos podemos haber vivido, tanto en juegos, tanto en la interpretación musical. Es decir, todo es una conexión con el tiempo real, cuando somos conscientes de que todo lo que hacemos está repercutiendo y está acompañándonos. En tanto que estado de flujo es, por tanto, el estado deseado, es el estado de producción óptimo en el que podemos encontrarnos en tanto que jugadores. Es incluso un estado sin dolor, en el que nos podemos olvidar incluso del propio cuerpo, y esto sabemos claramente a qué nos estamos refiriendo. En tanto que el jugador como lugar óptimo para la persona productiva en nuestros días, crea un espacio, va a reconfigurar la forma en la que presentamos los proyectos y las empresas a los que quieran participar en ellas. Es decir, inevitablemente, si tenemos la experiencia del juego, que es la experiencia óptima, vamos a querer trasladar todo el universo de propuestas y encaminarlas hacia esta experiencia. Es decir, vamos a intentar crear juegos de todo lo que hacemos cotidianamente para generar precisamente estos espacios de eficiencia máxima, estos espacios de trabajo por el juego, ¿no? Consecuencias de esta coyuntura, digamos, las analizan varios textos y es recomendable este McKinsey Work, que lo evalúa desde una perspectiva un tanto crítica, es decir, si todos son juegos estamos perdiendo pues grado de compromiso con la realidad y grado de transformación, pero que no son las únicas. Hay otras que lo ven desde el lado más bien positivo, como este Johan Söderberg, que verá en estos estadios de juego la raíz de las iniciativas tan productivas como las que caracterizan hoy al software libre. Este estudio en particular, y creo que es el que interesa en este contexto, pregunta qué es lo que lleva a un hacker, a un programador, a participar
sin recompensas económicas en un proyecto de software libre, y su respuesta es precisamente ese estadio de juego compartido en el que tiene lugar todo ese trabajo. No hay una búsqueda económica, una proyección, hay una realización de las capacidades y de las competencias. Estos estadios de gestión del tiempo, de creación de retos y de superación de retos serán asimilables a un juego, en tanto que la persona que participa ve recompensada sus esfuerzos, como el jugador ve recompensados sus esfuerzos también en un sistema juego. Son competencias constantemente premiadas, y constantemente premiadas en términos de progreso. Es muy tentador este espacio, es decir, convertir todo en juego va a ser una clave que nos va a parecer, sin lugar a dudas, muy interesante. Fijaos, si tenemos aquí a desarrolladores que, entre comillas, programan gratis en sus proyectos, pues que vamos a querer para, por ejemplo, nuestras empresas, que gente con tanto nivel programando gratis, ¿no? De hecho, estas claves, trasladar este espacio a espacios de producción en ya sistemas industriales, es claramente una clave en la que tienen lugar muchos proyectos hoy. Uno de ellos, por ejemplo, lo conoceréis de sobra, es el Google Image Labeler, que lo sorprendente es lo bien que funciona, pese a que realmente ya se haya pasado, sea un proyecto ya antiguo. En este proyecto simplemente Google mostraba una imagen a dos personas a la vez, una imagen a la vez a dos personas en el mundo, y les pedía: etiquétame esta imagen. Entonces tenías que poner etiquetas a la imagen que Google te mostraba en inglés, de forma que cuando coincidíais las dos personas en una etiqueta, esa etiqueta subía y claramente había recibido una especie de premio. ¡Hey, habéis dicho lo mismo de esta imagen! Es increíble lo adictivo que resulta este proceso. Se lo he propuesto a todo tipo de audiencias y siempre funciona, entusiasma incluso, y es realmente un juego muy sencillo. Y fijaos en el valor que consigue Google con este sistema en cuanto a taguear y añadir metadatos a las imágenes, y por lo tanto mejorar el valor de esas imágenes en su base de datos explorable con Google Image, ¿vale? Hay otros proyectos que tienen lugar en la misma clave: juegos para recabar datos. En este caso, el Huffington Post, con juegos de tipo test, tipo los quiz, sobre noticias, para generar, por un lado, comunidad, y por el otro lado, para recabar, en principio, información sobre hasta qué punto está al tanto la audiencia de unos asuntos de actualidad o de otros, y también para recabar, pues, opinión. Uno en un juego no solamente pone en un test lo que cree que es verdad, sino lo que quiere que sea verdad. Es decir, esto es una forma de también obtener medidas de encuestas de opinión y de audiencia. America's Army, este juego del ejército americano, en principio está comunicando todos los datos. Es un juego de simulación militar en el que los jugadores van a tener que resolver misiones, como otros juegos comerciales, y en principio hay datos que pueden estar llegando al ejército, como a cualquier distribuidora, ¿no? Estas game metrics pueden estar llegando. Estos datos no están puestos en valor, no están en principio siendo estudiados por el ejército, pero sí que este coronel, que fue el alto mando que puso en marcha este programa, sí que en una entrevista a Wired comentó en broma el espacio realmente con el que estaban jugando. Decía: hombre, si nos encontramos con que hay un jugador que realmente vive muchísimo y que supera todas las misiones sin morir, pues quizá algún día le enviamos un mail, ¿no? Es decir, estos son, pues, minas de datos en las que vamos a estar sabiendo y ganando valor, ¿no? La gamification ha sido la palabra, digamos, de moda en el marketing online el último año, y es precisamente una reificación de este concepto de la transformación de procesos en juegos, una reificación, como digo, pero un tanto burda. Aquí realmente la gamificación, la juegificación, lo que hace es a redes sociales, a todo tipo de sistemas, de aplicaciones, de páginas web, añadir una capa de juego, digamos, desde la filosofía que podemos entender como Foursquare. Ya sabéis que Foursquare tiene una capa de juego en el que la persona que más check-ins hace
en un espacio físico se puede convertir en el alcalde, el mayor de ese espacio, ¿no? Pues con esa lógica, que en principio ha funcionado muy bien, es decir, esa idea de que solamente por tener rankings y la voluntad de estar arriba de los usuarios, de aparecer en esos rankings, o de tener budgets, ¿no?, que son los galones, los premios, solo esa idea se argumenta en este contexto, es generadora de comunidad, generadora de usuarios, ya veis aquí pues el mensaje, generadora de monetización, ¿no? Realmente el juego, como veis, es señuelo, e igual que comunidades, que redes sociales como Foursquare, hay estas otras, MyTown, que me parece que tiene incluso más usuarios que Foursquare, no solamente premia a los usuarios por sus checking, sino añade una capa tipo Monopoly. Uno no solamente tiene que hacer checking en los espacios que uno visita, como el gimnasio, por ejemplo, sino que puede comprar, como comprábamos una casa en Monopoly, y obtener, cobrar del resto de jugadores que no son dueños, cobrar un alquiler del resto de jugadores que caen en ese espacio. Realmente es un modelo que ha funcionado. O sea, MyTown tiene una base de usuarios tremenda y una base de datos, por tanto, de geolocalización importantísima, con datos de edad, es decir, datos de mucho valor, construidos desde la idea de juego. Pero, como os digo, me parece infravalorar el espacio de juego en su aplicación, en este tipo de aplicaciones. Porque los mundos juego, ¿no?, realmente no solo son contextos de premio y de recompensa. Los mundos juego, como digo, son lugares de participación que nos invocan en tanto a que agentes con capacidades de hacer cosas. Y esa es una potencia esencial que podemos añadir a nuestras visualizaciones si las encuadramos o las construimos desde esta óptica. Pensad, por ejemplo, en este juego que es Minecraft, un juego cuya versión, su primera versión es descargable de forma gratuita, de hecho se puede jugar con el buscador, y es un juego tremendamente adictivo en el que, sin embargo, no hay ningún premio ni ninguna puntuación. Es una especie de Lego en 3D en el que, de alguna forma, se cumple el deseo que tenemos todos cuando vemos un espacio 3D en nuestra pantalla, que es el de poder introducir cubitos y construir también objetos 3D nosotros mismos. Este es un juego en el que, con el ratón, donde pinchamos, puede aparecer un cubo o podemos destruir cubos y podemos, por tanto, esculpir el espacio como si fuera un Lego. Es tremenda la acogida que ha tenido este juego, los premios que ha recibido y la comunidad que ha generado en apenas 2 años. Y fijaos que aquí no hay ninguna recompensa de juego tipo adictivo, es decir, no hay rankings, no hay budgets, no hay premios. Es decir, aquí hay solamente el placer de realizar capacidades, el placer de manipular, el placer de entrar como participante en un espacio 3D. No hay nada más que esto en la primera versión, como digo, de Minecraft. Y esto es algo a lo que hay que estar atento. Esta es la clave que Johan Söderberg explica cuando vemos los procesos de construcción altruista tipo software libre. Cuando entramos en un sistema y se nos reconoce con capacidades y el sistema recompensa nuestras capacidades con una transformación, entramos como jugadores y participamos y nos involucramos. Y creo que esta es una lectura adicional que podemos incorporar a las visualizaciones si lo que nos interesa ya no es solo representar, sino activar desde los datos. Si lo que queremos es, por un lado, generar comunidades, o si lo que queremos no ser los únicos productores de representación, sino construir a partir de nuestros datos lecturas que se compartan e historias de usuarios a partir de los datos que ponemos en la red, tendremos que pensar en estos mundos juego, en estas interfaces que van más allá del informe y que nos trasladan en tanto que jugadores, a nosotros, a un espacio de operaciones. Es decir, tenemos que leer en la visualización, tenemos que reconocer un espacio en el que nosotros podemos interactuar. Un espacio que podemos interactuar en el que parte de esa interacción está ya descodificada. Este es claramente el gran ejemplo, ¿no? El SimCity, en el fondo, es un mundo cercano al Minecraft, pero que tiene una componente adicional, que es la de la simulación.
En lugar de la mera representación, en lugar de la mera disposición, añadimos pues esta capa de relación autónoma de los elementos entre sí, y es lo que construye pues el SimCity y las experiencias de exploración que tienen en él. Fijaos, hay representaciones que nos van a conducir directamente a estos universos, a estos mundos de juego, venidas de contextos totalmente distintos. Y es este lugar de representaciones, este conjunto de espacios y de elementos representacionales, el que creo que puede incorporar y enriquecer nuestras visualizaciones desde el punto de vista del jugador, que ya no solo va a entrar para descodificar, sino para participar de los datos que hemos puesto a su disposición y construir historias propias. En este caso, este es el buscador chino, Baidu, y este es, digamos, su Google Street, construido desde esta perspectiva isométrica, es decir, la misma clave del SimCity, y este es un mundo impresionante. No sé si lo conocéis, pero perderse por aquí, solamente moverse por este espacio, nos puede llevar 20 minutos sin que nos demos cuenta. Solamente esta representación ha conseguido captar nuestra atención y de alguna forma involucrarnos implícitamente. Imaginaos aplicar este API para visualizar nuestros datos geolocalizados. Estamos enriqueciendo esas relaciones con un universo que nos proyecta claramente en esta situación de juego en la que realmente estamos predispuestos a participar, Y os pongo más ejemplos. La inmersión que se encuentra en otros proyectos de visualización como este vídeo, este es realmente un vídeo y es postproducción, no tiene elementos informáticos es decir, elementos de visualización de datos, pero claramente trata la ciudad de los signos desde una clave que anima a buscar la inmersión y a introducirse en ella. Es decir, son estos espacios en primera persona en los que podemos rearticular nuestras visualizaciones y ganar. ¿Ganar qué? Lo que nos puede proporcionar el jugador. O visualizaciones sobradamente conocidas por su carácter viral y en el que no añaden ninguna información particular más allá que el éxito del código representacional utilizado. No sé si lo conocéis, pero esta visualización de seguidores de Twitter presenta pues, a todos los followers como una manifestación festiva, simplemente una manifestación festiva de los seguidores de un usuario, no hay nada más. Pero es un emplazamiento al juego y a la interacción. No tiene ninguna vocación de juego, pero sin embargo emplaza al espectador, lo predispone a esa participación. Y claro, este es un contexto que ya tiene a sus actores, es decir, ya hay proyectos que están intentando vincular visualización en juego y juego en sus productos. El gran estudio y que realmente promete por las personas que están implicadas es Bloom.io, un estudio que acaba de nacer, en fin, creo que son semanas desde que se anunció en la web, y la clave desde la que opera es la unión de la visualización de datos con el diseño, el game design, ¿no? El diseño de juegos, la industria de videojuegos. Es decir, la visualización que está buscando este estudio ya no va a ser el informe, sino va a ser la experiencia inmersiva, la experiencia de juego a la que estamos habituados aquellos que conocemos, digamos, la experiencia de juego construida desde el diseñador de juegos. Es decir, fundir visualizaciones con experiencias de juegos para crear narrativas, para crear un espacio de jugadores que enriquecen y que realmente reconstruyen el sentido de esa visualización. Hay proyectos concretos que ya operan también, que ya han operado en esta clave. Este en concreto está cercano a la gamification, pero incorpora el espacio y me parece que tiene elementos interesantes. Es de este estudio una agencia de comunicación, Matlark, en el que proponen una visualización de los desplazamientos de los usuarios del sistema de transporte público en Londres, recogiendo los datos o visualizando los datos de las tarjetas RFID con la que pagas, ¿no? Con la que, digamos, entras y utilizas estos sistemas. No solo visualizan los transportes realizados con transporte público, sino también los movimientos con un sistema de bicicletas de alquiler que también uno utiliza con estas tarjetas. Es decir, recogen dónde has cogido la bici y dónde la has depositado. Y presentan todo este espacio de visualización, toda esta visualización, ya no solo como información sobre las rutas, sino que permiten al usuario loguearse
y ver el historial de sus propios recorridos y a su vez ver el historial de personas que han recorrido cosas similares, han hecho rutas similares. Creo que este es un espacio, tiene mucho más, tiene elementos de gamification, de juegificación, propone tareas, propone check-ins, es decir, a medida que utilices la plataforma te va a ir premiando, propone tareas del tipo bájate una estación antes en el metro y continúa andando, o te propone rutas alternativas con la idea de conocer, pero lo importante creo yo es que abre al usuario la posibilidad de ver por dónde va la otra gente, igual que hacían los heatmaps en el contexto de videojuegos. Uno ya ve que realmente en el uso de los transportes públicos está actuando como está utilizándolos en una clave que ya no es individual sino colectiva y por tanto le va a prestar a contar. O sea, somos seres que queremos contar las experiencias que nos han ocurrido y estas plataformas son las que buscan explorarlo desde esta naturaleza de juego o desde esta naturaleza de visualización planteada en términos de juego y que puede ser relatada si queréis en clave YouTube, pero ved el universo YouTube y lo que se puede crear con las visualizaciones y realmente empiezan a poder ser tratadas como experiencias personales. Otro proyecto que me parece muy interesante en esta clave es el que se desarrolló en una edición pasada de Visualizar en el 2007 por Steph Tillon, que fue conocido después internacionalmente por un videojuego, el videojuego Alice para iPhone. Antes de hacer este videojuego hizo esta visualización en Media Lab en el que representaba los volúmenes del tráfico, nos representaba los datos del tráfico en Madrid como, por un lado, murallas, ¿no? Lo veis en esta parte de la izquierda, como murallas, una representación bastante sugerente en cuanto a reutilización de los mapas de la ciudad, digamos, en un contexto de juego, pero también, y es la parte que me interesa, como sound toy, ¿no? Como juguete sonoro. Uno podría dibujar en esta aplicación círculos y lo que ocurría era simplemente una sonificación, es decir, uno dibujaba un círculo y según el número de coches que estuvieran en ese área, uno producía un sonido u otro. Este es el punto conflictivo. Realmente uno no está añadiendo nada especial a la visualización, uno no está descodificando. Esta visualización no proporciona la lectura. Sin embargo, proporciona un sistema de crear lecturas adictivo y tremendamente vírico, si lo queréis ver así, que es la creación de sonidos. Este es el sistema que puede popularizar, por tanto, que puede reaprovechar y rearticular los datos en otro contexto que creo que hay que explorar. Otro proyecto que está en la misma línea es el de Santiago Ortiz, que forma parte hoy del colectivo del estudio Bestiario, en el que esta visualización simplemente proponía una esfera de palabras y más que establecer relaciones entre este conjunto semántico, recogía las relaciones que los usuarios podían hacer entre ellas. Es decir, era una visualización como una red, un espacio para recoger las historias de los usuarios y precisamente por eso funcionaba. Los que la hemos visto en marcha y puesta en manos de gente, ¿no? de usuarios, realmente podíamos ver lo bien que funciona el dar una opción de recompensar la expresión o la capacidad de las competencias, digamos, de los usuarios. Es decir, cuando un usuario entra como jugador y puede hacer lo bien que funciona si lo permitimos, lo que enriquece el conjunto de datos. Otros proyectos que creo que están en la línea de lo que he estado contando es, por ejemplo, este OpenStreetMap, como ya sabéis, esta recolección de datos GPS en clave de crowdsourcing, es decir, usuarios que pueden subir a una base de datos pública datos GPS. Pues aquí lo que presento ya no son los datos, digamos, correctamente tomados, sino aquellas acciones en clave de juego que han aparecido solamente por disponer de esta capa de visualización. En este caso era un grupo de parkour o de free running, que son esta gente, estos grupos que corren y atraviesan, que son capaces de atravesar obstáculos en una ciudad,
digamos, en clave deportiva, ¿no? Son capaces de saltar, estos saltos impresionantes, capaces de escalar edificios y que por tanto pueden proponerse, vamos a atravesar en línea recta una ciudad independientemente de los obstáculos que haya. Lo interesante es cómo la herramienta de construcción de mapas permite a su vez estos otros empleos que en principio pervierten el diseño original, pero sin embargo, y en la clave que hemos estado hablando, creo que lo enriquecen tremendamente. Es decir, esto es el mejor dispositivo para contar una herramienta de visualización o un lugar de datos que queremos visualizar. Es decir, poner en evidencia estas expresiones de usuarios en tanto que jugadores con nuestras herramientas. Y lo mismo ocurre con Google Earth. Una herramienta diseñada con un proyecto claro tiene estos usos que aparecen a consecuencia de entenderse el mecanismo. Esto es claramente el hacer un graffiti, pero en otros términos, en términos Google Earth. Es recoger esta variedad de lo que somos capaces cuando nos sabemos capaces, cuando nos sabemos jugadores, cuando hemos entendido las reglas y utilizamos el espacio de operaciones como nuestro, es cuando la herramienta empieza a funcionar ya no en clave representacional, sino en clave de uso. Y creo que este es el salto que nos interesa manejar y en el que nos vamos a volcar cuando no queremos ser constatadores de hechos, que de hecho pues, hay que serlo, sino queremos dar un paso más y construir a partir de esos parámetros que estamos empezando a identificar, de esos patrones y de esas lógicas, nuevas oportunidades que sabemos que nos escapan a nosotros, en tanto que necesitamos de la inteligencia colectiva para conocer las estrategias. ¿Qué podemos hacer con todos estos datos? No lo va a saber un estudio de visualización, lo van a saber más bien todos los usuarios. Crear plataformas para el empleo de estos datos es lo que puede proporcionar estos nuevos usos de los datos. Y aquí finalmente termino con un proyecto que he tenido, en el que estoy participando, en tanto que un encargo de Canal Plus, para visualizar la actividad online en un registro distinto de las visualizaciones tradicionales. Aquí el proyecto era un proyecto muy bien identificado, que la idea era: queremos mostrar a los espectadores de nuestros canales, qué es lo que está ocurriendo en la web. Es decir, está claro que para los canales de televisión, para la televisión hoy, el concepto de parrilla ha desaparecido. Estamos en un contexto de televisión a la carta, de consumo de contenidos que no se mueven en el registro del reloj en el que podía moverse hasta ahora las televisiones. Este nuevo registro tiene lugar está claramente en las estadísticas de la web, y lo que se pedía es: construye una interfaz que muestre de un vistazo al espectador qué es lo que se está viendo, qué es lo que echan hoy. La pregunta de qué está ocurriendo en Canal Plus. Y este fue el resultado. Como digo, es un proyecto que está en curso, en el sentido de que este es el resultado de una primera fase y queremos construir ahora una segunda que sea un juego para dar un valor adicional a estos datos. Pero la misma gestión del proyecto se enfrentó a las claves que he estado intentando poner sobre la mesa en esta charla, a la idea de que el espectador tiene que leer nuestras visualizaciones en una clave reconocible desde su sin desplazarse de su condición de espectador, y en este caso espectador-jugador. Es decir, nosotros en un principio, los primeros análisis de datos proporcionaban pues las tablas características, las relaciones, los mapas semánticos habituales del universo de la visualización. Pero queríamos contar de una forma que fuera ya intuitiva, que ya empujara a la descodificación sin información adicional este relato en otros términos, es decir, operar en un espacio de representación que fuera distinto del de los datos y que contribuyera, que posibilitara las lecturas que estábamos pensando. Pensad que estas visualizaciones se están viendo en la tele, se ven todos los días, funcionan como una carta de ajuste en uno de los canales de Canal Plus Extra,
todas las mañanas está puesta esta visualización. Por tanto, una televisión, ya lo sabemos, no está como la pantalla de un monitor de ordenador a 1 metro del espectador, suele estar a más distancia y tiene que utilizar otros códigos. Tiene que utilizar códigos, pensamos, del videojuego, fue nuestra lectura, códigos de la televisión y del videojuego. Hay que representar el espacio claramente en un espacio 3D en el sentido de que la información la va relatando una cámara, un sistema de cámaras virtuales era el que generaba esta representación, y fue como construimos esta narrativa que, como os digo, va a pasar a un estadio de juego dentro de unos meses cuando tengamos completado el proyecto. Es decir, cámaras tipo helicóptero, cámaras panorámicas y cámaras de calle. Y con esto es lo que os quería contar. Creo que es un lugar, como veis, esta relación entre el juego y la visualización no es un presente, es decir, es más bien un futuro. Es un lugar al que nos estamos dirigiendo cuando queremos que los datos no solamente sean relatores de un orden, de unos flujos, de lo que está ocurriendo, sino queremos que, en tanto que productores de esos datos, participamos también de esa ordenación. Esa implicación pasa, y eso es lo que he intentado más o menos argumentar, por el mundo del juego, en tanto que estadio de representación y estadio de proyección del jugador. Y es lo que quería contaros. Gracias. No sé si hay ahora preguntas o... creo que hay que utilizar el... Sí. Espera, perdona. No sé si... Ahora. Quizá no se amplifica, quizá lo está grabando. Me interesaba solo saber, ¿qué hace exactamente Croupier? ¿Es tu empresa o...? Sí, es, digamos, en realidad más que empresa, pues es el marco en el de exploración, en el que no tiene una vocación claramente empresarial, ¿no? Yo por ahora estoy desarrollando los proyectos como autónomo y de hecho sí que pues estamos ahora pues en una constitución como empresa con más socios, pero Croupier, en tanto que proyecto, más que empresa realmente lo veo como una plataforma laboratorio, que es también la clave en la que he querido plantear esta presentación. Es decir, creo que estos experimentos todavía, para tener, en fin, necesitan de esta clave de laboratorio y de experimentación. Y ese es realmente el lugar desde que concibo Croupier. Ha tenido, realmente el proyecto de Canal Plus era también en un ámbito de laboratorio, un proyecto Canal Plus Lab, en el que se quería simplemente invertir en procesos de experimentación a ver qué ocurre, ¿no? Que esa es la diferencia, quizá, es decir, es la clave de poder trabajar con la perspectiva del fracaso también. Y el proyecto Croupier lo que hace es plantear situaciones desde esa perspectiva. Partimos de que la situación de juego es anterior a la interfaz y vemos qué podemos hacer a partir de esa condición. Lo he estado utilizando ahora hasta ahora en el ámbito del periodismo y de las noticias, y ahora en principio vamos a entrar en una segunda fase. Pero ese es el ámbito, no un ámbito realmente empresarial, sino un ámbito de laboratorio, que creo que es pues, necesario e imprescindible. Fijaos que si el ámbito de laboratorio ha cuajado ahora en la figura de los estudios de visualización de datos, la unión tan interesante de la industria del videojuego con la industria de la comunicación, que es una unión en ciernes e inminente, necesita pasar ahora por estas estructuras de laboratorio y que conciben el fracaso como una de las posibilidades. Y esa es la clave en la que hasta ahora he estado trabajando. Y creo que es también la clave en la que pueden estar pues
operando proyectos como Media Lab o proyectos como Visualizar. Hola, me gustaría preguntarte cómo ves la evolución del uso de los juegos en el mundo empresarial. Claramente en el mundo personal ha sido un absoluto éxito, muy más dinero yo creo que todas las películas y todo el merchandising. ¿Cómo ves el uso dentro de la empresa y no solo en los sectores de media y publicidad y periodismo? Bueno, hay una industria también digamos, con grandes posibilidades de crecimiento, que es la de los juegos serios, los serious games, los juegos entendidos como plataformas para la formación continua, es decir, para la continua interacción, para la continua aprendizaje. Hay que ver que una de las lecturas de los juegos, en cualquier clave, es que son máquinas para aprender. Estamos continuamente aprendiendo en el uso de videojuegos. Por tanto, un juego que presente simulaciones de experiencias no habituales en contextos de cualquier tipo, como puede ser el empresarial, creo que van a ser y son herramientas que van a continuar siendo utilizadas y difundidas. Claro, es decir, realmente, y en tanto que sector, mi contacto, no tengo ese contacto, es decir, por tanto no sé hasta qué punto la implicación está, pero están estos campos, formación y simulación, que son claramente los campos de juego en los que interesa situar, ¿no?, a todos los agentes en una empresa. Ahí, en la clave que hemos visto, en esta clave del jugador que termina, que entra para realizar competencias en un juego, creo que abren un espacio de proposición adicional. Creo que a las dinámicas de brainstorming, a las dinámicas de creatividad colectiva, poco a poco se van a incorporar también estos espacios, ya no tanto juegos, sino espacios de juego. Estos espacios tipo Minecraft, donde uno realmente va acumulando bloques y va construyendo poco a poco una idea. Estos, fijaos que son mundos persistentes, es decir, mundos que existen en una base de datos independientemente de lo que tenemos encendido en el ordenador, y que introducen una segunda escala en el tiempo del trabajador. Está por un lado el tiempo real y luego está ese otro que es el tiempo del espacio del mundo persistente. Creo que en ese registro, en estos mundos de juego, puede incorporar también, claro, quizá en empresas creativas, pero en todos los ámbitos en los que hace falta ya no solo la creatividad, sino la capacidad de innovar y de producir intuiciones. También me llama mucho la atención las dinámicas que promueve Google, y es el único ejemplo que conozco de este 20%, que no sé si sigue estando, pero este 20% que concede a todos los trabajadores de la empresa para generar proyectos propios. Y creo que esta es una entrega de recursos en clave de juego muy interesante, donde el recurso entregado es precisamente el más importante de que disponemos, que es el tiempo. Es decir, te entregan un 20% de tu tiempo realmente para tu juego, y para el juego, para la creación, para lo que sea, ¿no? Y es desde luego una medida interesantísima desde el punto de vista también de la visualización. Creo que para una empresa como Google, simplemente recoger qué es lo que hacen tus trabajadores en ese 20% de esparcimiento, de proyectos propios, uno puede realmente identificar si las herramientas que estás generando son realmente las que generan innovación, como puedes estar diciendo a tus potenciales clientes, ¿no? Es decir, es una especie de test bed, ¿no? De alguna forma se me ocurre que es como, ya que tienes a los mejores ingenieros de la Tierra, pues dejarlos jugar un poco, ¿no? Exacto, sí, sí. Pero esa es una de las cosas que también ocurre, en la que todos entramos a un juego pensando que somos el mejor jugador del mundo. Y por tanto es un territorio muy, muy, muy interesante de explotar el capital humano. Es decir, es
presentar a la persona desde una reducción. Tú eres solo lo que tus competencias te permiten hacer y por tanto permite espacios de producción muy interesantes. Claro. Sí. Buenas tardes, me llamo Jesús Martín. En los tiempos en los que vivimos, en los que se pueden tomar datos de manera masiva, en tiempos mínimos, trasladarlos, acumularlos, almacenarlos, desarrollar algoritmos y visualizar y reflejar conductas sociales, de la misma manera, donde todos somos jugadores, ¿no? De la misma manera se puede convertir un juego en donde se juega con nosotros y se nos puede manipular presentando, visualizando tendencias ficticias que nos lleven a tomar decisiones o conductas que están creadas y que no son las reales, sino que se pueden... ¿Qué probabilidad hay de que esto pase y que ya esté pasando? Bueno, yo creo que los proyectos de gamification, de juegificación, buscan precisamente pues crear estas burbujas, estos espejismos, ¿no? de una ilusión de juego para propiciar generación de datos cuando realmente pues no hay más que entretenimiento. Pero está claro que también en la misma clave de la visualización y ya no es, claro, visualización de datos, sino generación de datos para construir visualizaciones sesgadas, ¿no? Que sería, por ejemplo, el ejemplo del balón invisible con el que hemos empezado, ¿no? Esa visualización respondería a un hecho irreal que estamos presentando como real y decimos, aquí está la visualización y rompeos la cabeza para pensar cómo era ese balón con el que estuvimos jugando y en realidad no hubo balón. Pero en ese espacio creo que es el espacio de los jugadores el que puede generar el filtro y la capacidad crítica. Es decir, si presentamos una sola visualización de ese proceso, por ejemplo, todos sentados donde estamos y el balón recorriendo las sillas según fuimos recibiéndolo, el usuario va a estar abocado a esa ilusión, la ilusión de que realmente hubo un balón. Pero sin embargo, si en la interfaz le permitimos reubicar a los jugadores, reubicar a las personas, es decir, tienes las conexiones pero realmente las personas estuvieron moviendo, o tú puedes, o te estamos dando un espacio de nombres, un orden que no fue el real. Es decir, tú puedes probar a combinar como si fuera un puzzle desde dónde estaba la gente en el momento de enviarse el balón, para así ver realmente cómo fue el juego o si no hubo juego. Y un paso más, imagínate que no solo puedes tú jugar, sino contrastar tus operaciones, tus intentos de solucionar el puzzle con lo que otras personas han hecho. Frente a la visualización única, ante la que uno pues no puede sino, o ser escéptico, es decir, pues si me dicen que es así, será así. Esta visualización manipulable y contrastable con otros jugadores, es decir, que admite un espacio de visualización de las visualizaciones, de las manipulaciones, uno puede llegar a la conclusión de esto no casa, aquí realmente no hubo pelota. Es decir, y claro, es el espacio de lo que decía en la presentación anterior del ciclo José Luis de Vicente, la democratización de las visualizaciones. Es decir, si contamos con los datos y todos podemos producir visualizaciones, estaremos en principio eliminando esa posibilidad del sesgo, del fraude, pero los datos podían estar sesgados desde su generación en tanto que situación de juego. Nos tenemos que posicionar como jugadores y compartir nuestras experiencias de juego, creo yo, para averiguar o para identificar precisamente pues estos sesgos, ¿no? Estos fakes, digamos, ¿no? Estas burbujas, ¿no? Estos balones invisibles que podían colarnos. Ahí estás estableciendo una especie de reglas, ¿no? De sistema de control, pero es que hay muchos movimientos. Estoy pensando en la subida del petróleo a $150 antes de la crisis, en movimientos, en flujos de información que de repente generan movimientos especulativos en las bolsas, o también
sistemas de predicción de catástrofes, todo ello. Veo que ahí existen muchas aplicaciones, ¿no?, de lo que has contado hoy, pero unas son para el bien del conocimiento de los fenómenos que nos rodean y otras son para precisamente inducir a que la gente reaccione de una manera determinada y abusar de ello. Sí, sí. Y ahí es donde no veo yo que ni tan siquiera consiga la trazabilidad del juego para saber o explicar lo que pasó. Bueno, también sería concebible el espacio de simulación, ¿no? Si avanzamos también, es decir, la construcción, hay siempre en el paso de una visualización a un juego, digamos, como por ejemplo una visualización como podría ser la de Canal Plus, ¿no?, una ciudad ficticia. Si introducimos una capa de simulación tipo SimCity, podremos afinar o podremos detectar quizá ese tipo de burbujas, es decir, esto no es encontrar, digamos, fluctuaciones que no responderían, fluctuaciones altamente improbables, ¿no?, que nos podrían alertar. Pero yo creo que el mejor simulador es el jugador. Es decir, si enfocamos nuestras visualizaciones para ser entendidas como, como para ser entendidas desde un jugador, es decir, pensemos en el jugador de póker que es capaz de identificar un farol, ¿no? Esta sería la tesitura en la que nos movemos, ¿no? Si aceptamos que esta visualización ya no responde a una generación de datos reales, sino a una generación de datos con posibilidad de ser modificados también por este estadio de juego general, si contamos y permitimos la entrada de jugadores o permitimos relatar estas experiencias como juego, incorporaremos la intuición de los agentes jugadores en esta descodificación sin tener que ser un experto financiero, ¿no? Es decir, un periodista podría estar identificando, esto no puede ser, esto me suena porque vimos dinámicas similares, por ejemplo, en el pasado, ¿no? Un patrón de juego que era farol, pero ciertamente ciertamente esa es la cuestión, porque está claro que cuando las visualizaciones formen parte del lenguaje cotidiano, claramente será un espacio para la trampa. Entonces tenemos que emplazarnos a cómo descodificar la trampa si no contamos con las fuentes originales o si no contamos con capacidad computacional para representar las fuentes originales. Sí, ese es el espacio. Bien, pues muchas gracias por vuestra atención, ha sido un placer.